La historia que vamos a contar hoy cambió para siempre el rumbo de la Iglesia. Es una historia que rompe barreras, que desafía prejuicios y que nos recuerda que el amor de Dios no tiene fronteras. Se trata de la visión de Pedro y la conversión de Cornelio. Hasta este momento en el relato bíblico, la mayoría de los seguidores de Jesús eran judíos. Ellos aún pensaban que el mensaje del Evangelio estaba limitado a su propio pueblo. Pero Dios tenía un plan mucho más grande. Quería alcanzar a todas las naciones. Y lo hizo de una manera sorprendente a través de dos hombres que aparentemente no tenían nada en común: Pedro, un apóstol judío, y Cornelio, un centurión romano. Cornelio era un hombre especial. Era centurión de la cohorte itálica, un militar romano con autoridad. Pero, a diferencia de muchos soldados de su tiempo, Cornelio temía a Dios. La Biblia dice que era piadoso, que oraba constantemente y que ayudaba con generosidad a los necesitados. Él no conocía a Jesús todavía, pero tenía un corazón abierto para Dios. Un día, alrededor de la hora novena de la oración, Cornelio tuvo una visión. Un ángel de Dios se le apareció y le llamó por su nombre: Cornelio. Atemorizado respondió: «¿Qué es, Señor?». El ángel le dijo que sus oraciones y sus obras de caridad habían subido como memorial delante de Dios. Luego le dio una instrucción clara. Debía enviar hombres a Jope para llamar a un hombre llamado Simón, también conocido como Pedro, que se hospedaba en casa de un curtidor junto al mar. Cornelio no dudó. Llamó a 2 de sus sirvientes y a un soldado piadoso y los envió a buscar a Pedro. Mientras tanto, en Jope, Pedro estaba orando en la azotea de la casa alrededor del mediodía. Tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban la comida cayó en éxtasis y tuvo una visión. Vio el cielo abierto y algo parecido a un gran lienzo descendía, sostenido por las 4 puntas. Dentro había toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles y aves. Una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro, como buen judío, se resistió. «Señor, jamás he comido nada impuro o inmundo». La voz respondió con firmeza: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Esto ocurrió 3 veces, y luego el lienzo fue recogido al cielo. Pedro estaba desconcertado. No entendía qué significaba esa visión. Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio llegaron a la puerta preguntando por él. El Espíritu Santo habló a Pedro y le dijo: «Levántate, desciende y ve con ellos sin dudar, porque yo los he enviado». Pedro bajó y escuchó a los hombres. Ellos le contaron sobre Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios que había recibido la visita de un ángel. Pedro los hospedó esa noche y al día siguiente partió con ellos hacia Cesarea, acompañado de algunos hermanos judíos. Cuando llegaron, Cornelio ya los estaba esperando. Había reunido a sus parientes y amigos más cercanos, expectantes de escuchar el mensaje de Dios. En cuanto Pedro entró, Cornelio se postró a sus pies para adorarlo. Pero Pedro lo levantó enseguida y le dijo: «Levántate, yo mismo también soy hombre». Pedro miró a la multitud reunida y comenzó a hablar. Explicó que para un judío no era costumbre asociarse con un extranjero, pero que Dios le había mostrado que no debía llamar impuro o común a ningún ser humano. Ahora entendía el mensaje de la visión. No se trataba solo de comida, sino de personas. Dios no hace acepción. Pedro predicó con claridad y poder. Habló de Jesús de Nazaret, cómo fue ungido por Dios, cómo sanaba a los oprimidos, cómo fue crucificado y resucitó al tercer día. Testificó que Él es Señor de todos y que todo aquel que cree en su nombre recibe perdón de pecados. Mientras Pedro aún hablaba, sucedió algo asombroso. El Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban. Comenzaron a hablar en lenguas y a exaltar a Dios. Los creyentes judíos que habían acompañado a Pedro quedaron atónitos. El don del Espíritu también había sido derramado sobre los gentiles.
Pedro, viendo esto, dijo: ¿Acaso puede alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Este acontecimiento no fue solo una conversión más, fue un punto de quiebre en la historia de la Iglesia. Hasta ese momento, muchos pensaban que el Evangelio era solo para los judíos, pero Dios mostró con claridad que su gracia se extendía a todos los pueblos, culturas y naciones. Cornelio y su casa fueron los primeros gentiles en recibir el Espíritu Santo, y ese día quedó establecido que no hay barreras para el amor de Dios. ¿Qué podemos aprender de esta historia hoy? Primero, que Dios escucha las oraciones sinceras. Cornelio no conocía a Jesús, pero buscaba a Dios con todo su corazón, y Dios respondió. Segundo, que Dios nos sorprende y nos enseña a romper prejuicios. Pedro tuvo que desaprender costumbres profundamente arraigadas para entender que el Evangelio es para todos. Tercero, que el Espíritu Santo es quien guía y abre caminos. Él preparó el corazón de Cornelio, habló a Pedro y unió a ambos en el momento exacto. Y cuarto, que el Evangelio es un mensaje inclusivo. No importa el origen, la cultura o el pasado. En Cristo todos somos aceptados y llamados a una misma familia. La visión de Pedro y la conversión de Cornelio nos recuerda que Dios no hace acepción de personas, que su amor es universal, que nadie está fuera de su alcance. Ese día en Cesarea no solo se convirtió una familia, sino que se abrió la puerta para que millones en el mundo recibieran la buena noticia de Jesús. Y la invitación sigue siendo la misma: abrir nuestro corazón, dejar atrás los prejuicios y permitir que el Espíritu Santo derribe los muros que nos separan para vivir como una sola familia en Cristo. Si te gustó el video, déjame un like, compártelo con tus amistades. Comenta qué te pareció y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para nuevo contenido. Gracias.